patrocinado por la okay, oportunidades para la creación y el establecimiento de capítulos estudiantiles de la EAGE en Venezuela. La EAGE es la European Association, la Asociación Europea de Geocientistas e Ingenieros. Y ellos están alentando a todos los estudiantes de pregrado y posgrado en las carreras de geociencias, pero también de ingeniería, a crear capítulos estudiantiles, así como lo hacemos con la SEG. Los capítulos estudiantiles de la IEG en todo el mundo sirven como centros de actividades para que los estudiantes de geociencia e ingeniería se reúnan. Es un medio para reforzar los niveles de liderazgo de los participantes, un espacio para desarrollar propias ideas y también para el incremento de interés en las geociencias e investigaciones futuras. Todos estos capítulos no tienen ningún costo. La membresía para los estudiantes y para los capítulos estudiantiles es totalmente gratis y es una oportunidad que todos los estudiantes tienen. Si ustedes conocen algunos estudiantes, profesores, por favor corran la voz, porque esta oportunidad está en el aire para todas las universidades, no solamente en el área de geociencia, como geología, geofísica, la geodesia, pero también en las carreras de ingeniería. El próximo mes, el mes de marzo, nuestra charla será por el profesor Miguel Bosch. Él va a traer su presentación de la SEG, la Latin American SEG de este año, donde explicará cuáles son los nuevos paradigmas en inversión sísmica. Esta es la charla que hizo su tour por toda Latinoamérica. Gabriel, disculpa, no sé, no está en modo presentación, no sé si estás cambiando la lámina. Ahora sí está mal ya. ¿Ahora sí lo ven? No, está todo, bueno, sí, pero no está en modo presentación. Pero está bien, sí. Ahí puede avanzar ahí. Qué raro eso, que no se ve. Si le doy modo presentación, no se ve. Ok. Bueno, vamos a verlo así. Ok. El mes que viene tendremos al profesor Miguel Bosch, como les estaba comentando. Él nos va a hablar sobre los nuevos paradigmas en inversión sísmica. La fecha todavía estaba por definir, pero típicamente lo vamos a hacer alrededor entre el 10 y el 15 del mes de marzo. Esta es la presentación de la SEG, la conferencia para Latinoamérica. La presentación del día de hoy está a cargo de nuestro profesor, nuestro colega Jesús Sierra. Jesús Sierra nos va a hablar sobre el cambiante mundo de la geofísica. Cuando conversé hace ya varios meses con Jesús, él me comentaba, vamos a una presentación que se aparte un poco de la parte técnica, y él me dijo algo interesante. Él me dijo, se han hecho muchas presentaciones buenas y hay gente muy buena técnica que habla de estas tecnologías de inversión sísmica, procesamiento sísmico y todo esto, pero él quería hacer una presentación un poco diferente y la verdad te agradecemos mucho, Jesús, que nos des esta perspectiva, que nos des este otro punto de vista de la geofísica, porque sí hemos visto que la geofísica está evolucionando, está cambiando. El profesor Jesús Sierra es egresado en física de la Universidad Simón Bolívar en el año 89. Él posee una maestría en ciencias de la Tierra y planetarias en el año 98 en el MIT. Tiene más de 30 años de experiencia en petróleo, manejando proyectos de geología y geofísica integrados, estimación de recursos y operaciones de perforación en exploración y producción. Fundó una compañía llamada IGS, es una empresa de servicios de geología y geofísica con más de 18 años en el mercado y provee servicios técnicos a lo largo de toda Latinoamérica. En esta charla, él hablará sobre cómo la geofísica ha venido evolucionando a lo largo de la historia hasta nuestros días y cuáles son los retos que la disciplina enfrentará en estos próximos años. Jesús, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te voy a dar ahora el control de la presentación para que por favor vayas a tu propio ritmo. Al final de la presentación vamos a tener preguntas, las pueden ir formulando por el chat o las pueden guardar para el final. Vamos a tener
suficiente tiempo para las preguntas. Ahora te voy a dar el control. Un momento. Perfecto. Ven la pantalla, ¿verdad? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Sí, se Perfecto. ve muy bien por aquí. Sí. Vale. Bueno, un abrazo y un gran saludo a muchos de los colegas que están aquí presentes. De verdad que es muy grato volverlos a ver y estar en contacto con todos ustedes. Carlos, muchas gracias por tu saludo. Don Pepe Regueiro, profesor. Michael, de verdad que mucho tiempo sin hablar. Eh, Mucha gente conocida y muy agradable volver a estar en contacto. Quisiera, bueno, agradecer primeramente a Gabriel Solano, por supuesto, por esta oportunidad. Estuvo persiguiéndome por un gran tiempo, un buen tiempo, para que convencerme de que era una charla. Eh, He estado un poco apartado de la actividad gremial y concentrado un poco más en mi área de trabajo, pero sí, yo creo que esto fue importante aceptar la invitación y muy agradecido, Gabriel, muy agradecido también por el equipo de estudiantes pasantes que están apoyando a la SOBG y por supuesto agradecer a la SOBG como tal, a su directiva y a esta iniciativa como, digamos, de estas conferencias mensuales. He tenido la oportunidad de entrar a algunas, otras no, pero he hecho algún tipo de seguimiento y por supuesto veo que la contribución de los panelistas, de los conferencistas ha sido bien importante. Y creo que hoy más que nunca a la SOBG hay que apoyarla, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos. Como bien dijo Gabriel, cuando me propuso que diera esta conferencia, yo viendo la calidad técnica de toda la gente que me precede y que ha presentado y muy buenas charlas desde el punto de vista técnico, quise hablar un poco, algo diferente, ver cómo todos estos temas de pandemia, inclusive en la actualidad y cómo nos están afectando al negocio como tal petrolero y al negocio, la actividad como tal geofísica, y cómo estas frases quizás muy trilladas de que debemos, digamos, adaptarnos a estos nuevos cambios de pandemia, reestructurarnos, reformarnos, vienen como anillo al dedo aquí en este caso, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer cuando vemos una situación, digamos, en el área petrolera, que unos desplomes de los precios, como ocurrió hace 2 años, o vemos que cada día, digamos, están despidiendo más gente en las compañías, en las grandes compañías petroleras, y de alguna forma pareciera haber menos trabajo? Yo creo que lo que se está presentando es una gran oportunidad para la geofísica como tal. Entonces yo creo que cae muy bien hacer una pequeña revisión de lo que ha pasado en la historia, de qué ha pasado en la historia de la geofísica, de sus orígenes al día de hoy, y cómo lo que estamos viviendo en el día de hoy puede ser más bien una oportunidad de oro y para un futuro muy prometedor. Entonces, quiero de alguna manera a las nuevas generaciones incentivar que sigan trabajando en geofísica, porque hay mucho por venir y mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, sin más, voy a comenzar entonces mostrando un poco el contenido de lo que quiero presentarles hoy, que es un poco acerca de la evolución de la geofísica a lo largo de la historia hasta nuestros días, y cuáles pueden ser esos retos futuros que enfrentará la geofísica. Hablar un poco sobre el rol de la academia, la investigación, el desarrollo de tecnologías y las asociaciones gremiales, ¿no? Y por supuesto el rol de y ya aquí más en particular, y quiero digamos
hablar un poco sobre estas nuevas tendencias en cuanto a cómo la prospección geofísica en estos nuevos tiempos, ¿okay? En lo que se habla de transición energética, cero emisiones y uso de energías renovables. Entonces, cómo la prospección geofísica va a tener una cabida importante, una actividad importante en estos nuevos tiempos. Me pasé un poco preparando esta presentación, por supuesto, por definiciones de qué es la geofísica. Y la primera que uno consigue, por supuesto, es la definición de geofísica, que está compuesto con raíces latinas, geo, ¿okay? Que quiere decir tierra, más la palabra physics, que significa naturaleza, y finalmente el sufijo ica, que alude a relativo a. O sea que la geofísica es lo relativo a la naturaleza de la Tierra, y eso es lo que estudia. También que la geología, que la geofísica es una rama de la geología, ¿okay? Que se encarga de analizar la Tierra a partir de la perspectiva de la física, teniendo en cuenta la historia del planeta, su estructura y otros factores. O sea que somos hijos de la geología, ¿okay? Y de la física. También, según el campo específico de la geofísica, se puede dividir entonces en geofísica externa y geofísica interna. Ejemplo, la meteorología y la climatología, ¿ok? Y la sísmica y vulcanología y geodinámica respectivamente. Entonces, no solo nos estamos limitando a estudiar el geo, ¿ok? La Tierra como tal, sino también su exterior, ¿okay? Y esta definición fue la que más me gustó, que la geofísica es una disciplina inter y multidisciplinaria, la cual une la física con la geología, la química con la biología y ahora la astronomía y las ciencias planetarias. O sea que nosotros estamos ya no solo enmarcados en estudiar el comportamiento del interior de la Tierra y su exterior, sino también mucho más allá, que pasa en otros planetas que tienen génesis similares a la Tierra, por supuesto, o otras galaxias, inclusive otras estrellas, cómo su composición, cómo podemos estudiarlas, ¿no? Y cómo podemos aprender de ellas. Entonces la geofísica ya no solo se limita a la Tierra, sino digamos, un campo infinito de posibilidades cuando nos vamos al espacio exterior. Hagamos un poco de historia, y yo puse una línea de tiempo en la que estoy, digamos, de alguna forma tratando de identificar algunos eventos particulares o importantes en la historia de la geofísica. Y les recuerdo que la geofísica es más allá que la sísmica, o de la sísmica petrolera o minera. La física es tan antigua como la misma ciencia, ¿okay? Por supuesto, porque ya que la Tierra, bueno, es el laboratorio, es el que siempre ha existido y ha estado ahí para nosotros, y es el que nos ha permitido entonces tener observaciones y hacer inferencias teóricas, ¿no? Al respecto. Ya desde la antigüedad, ya estamos hablando de digamos, 300 años antes de Cristo, 240 años antes de Cristo, ya Aristóteles hacía las primeras publicaciones en geofísica, las primeras observaciones respecto a los terremotos, ¿okay? A sismos. Aristóteles ya midió la circunferencia de la Tierra haciendo ciertas inferencias geométricas según el posicionamiento del Sol. Y ya pasando entonces a la edad moderna, entonces encontramos fechas como 1640, cuando se empieza a realizar la primera, digamos, prospección de minerales de hierro. ¿Verdad que un cambio importante fue pasar de la edad de piedra a la edad de cobre, a la edad de bronce, y por supuesto a la edad de hierro, donde el hierro, por ser un material magnético, digamos, fue de gran importancia en la transformación. Y la geofísica empieza entonces, por supuesto, a desarrollarse, ¿no? Entonces hay algunos disparadores, por supuesto, en todo esto. Es la prospección del mineral hierro como tal. En 1863 aparece por primera vez el término geofísica.
Luego, en 1912, ya por supuesto iniciado el siglo XX, comienza la prospección eléctrica ya desde superficie. Ya esta imagen que muestro aquí es de los hermanos Schlumberger, que construyeron su primer vehículo para poder, digamos, con su equipo para poder hacer prospección eléctrica desde superficie. Entonces, pero uno de los hitos más importantes, y yo creo que es el inicio, por supuesto, de la prospección petrolera, ya en los años 1920, que yo creo que marca da un salto cuántico en términos de desarrollos de tecnología y, por supuesto, en la geofísica. Entonces, vemos unos hitos importantes. Otra vez el tema de la prospección de hierro, de minerales de hierro, pero también el hecho de que aparezca la prospección petrolera. Luego en 1926 ya aparece la primera publicación de un libro de prospección geofísica. En 1936 ya el Geophysics, aparece la primera publicación de la revista Geophysics de la SG. Les recuerdo que ya habían algunas publicaciones de la misma sociedad, pero de la Sociedad de Ingenieros de Geofísico de los Estados Unidos, pero publicadas en la APG. Pero como revista como tal, inicia en 1936 y aquí empieza también la intervención de la academia, de los gremios a ser importante en el desarrollo de la geofísica. Tema que abordaremos también más adelante. Pero otro hito importante, otro salto cuántico que observo y por supuesto tiene que ver ya con la aparición de la sísmica 3D. Yo creo que la aparición de la sísmica 3D, por supuesto, aunado a que estaba relacionado a la exploración petrolera y que había muchos recursos, impulsó el desarrollo de tecnología, mucha tecnología. Los grandes desarrollos de cómputo, los grandes desarrollos de almacenaje fueron gracias a la aparición de la sísmica como tal y la sísmica 3D en su momento. Él ha sido un gran impulsor del desarrollo de tecnología, la sísmica 3D. Luego de esto, por supuesto, han aparecido, bueno, la sísmica multicomponente, la necesidad de migraciones ya por métodos más sofisticados que trazados de rayos, ecuaciones de onda, para medios viscoelásticos, una cantidad de cosas que, por supuesto, yo creo que sigue siendo dentro del mismo nivel de energía en esos saltos cuánticos. Luego, por supuesto, en los años 1990 aparece también temas de inteligencia artificial y realidad virtual. Muchos dirán, esto es algo muy reciente, ¿no? O sea, y aquí está el profesor José Regueiro, uno de los pioneros trabajando en temas de inteligencia artificial. Tuve la oportunidad de trabajar con él, fue mi director de tesis de pregrado, cuando empezamos a trabajar temas de reconocimiento de patrones y redes neuronales y algoritmos de recocido simulado para inicios de estos temas de inteligencia artificial, igual que los de temas de realidad virtual. Estos temas de realidad virtual aparecieron ya en estos años 90, donde nosotros tuvimos oportunidad de trabajar en Venezuela, y ahora es cuando entran en moda, ¿ok? Pero esto viene ya de más atrás. Pero entonces, ¿dónde está el próximo salto cuántico? Yo creo que estamos en la presencia del próximo salto cuántico y estamos hoy, en 2018. A partir de 2018, cuando ya empezamos a hacer sísmica en Marte, la misión InSight de la NASA, que permitió posicionar, digamos, un equipo de sismología en el planeta Marte, donde se han hecho las primeras observaciones de sismos obviamente naturales, y que han permitido estudiar el interior de Marte. Yo creo que aquí, con todo el desarrollo de tecnología que estamos viendo hoy día, con los esfuerzos que están haciendo desde el punto de vista espacial,
la NASA y SpaceX en posicionar satélites en la estación espacial, en mandar telescopios, digamos, como el Webb, o mandar sonda, digamos, a estudiar el Sol, nos está abriendo una gran, digamos, abanico de posibilidades a un futuro en el que podamos estudiar cualquier, digamos, característica interna de cualquier otro planeta en búsqueda de cualquier, no solo de estudiar el interior, sino también de estudiar, de buscar nuevas fuentes de energía, nuevos minerales que podamos necesitar aquí en la Tierra. No necesariamente que estemos pensando de que vamos a ir a vivir en esos planetas, como es la proyección o lo que están tratando de hacer los visionarios que están trabajando en estos temas, sino también yo pensaría que podemos estar pensando en que esos planetas pueden ser fuentes de minerales, fuentes de energía que podamos traer a la Tierra, inclusive como depositorios de desechos de materiales que no querramos aquí en la Tierra y que los podamos transportar. La imaginación es totalmente abierta y pueden ocurrir muchísimas cosas. Pero yo creo que estamos en una época de oro en este momento. No veamos que digamos, todos estos cambios que están ocurriendo no son para negativos, sino yo creo que más bien para positivos. Entonces, ¿qué retos podemos tener desde el punto de vista geofísico, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los temas que tenemos que seguir trabajando es en la predicción de fenómenos meteorológicos, sísmicos, volcánicos y solares. Todavía, a pesar de que, digamos, se han hecho muchos esfuerzos desde el punto de vista estadístico, entender los modelos no lineales que pueden estar relacionados para la predicción de estos fenómenos, yo creo que todavía hay mucho por hacer. No estamos todavía en capacidad de hacer predicciones con cierta certidumbre en la cual nos permitan, digamos, reducir los riesgos como tal, ¿no? En pérdida de vidas humanas y asociados a estos riesgos de fenómenos naturales. Entonces yo creo que todavía hay un campo importante por desarrollar, que la geofísica tiene retos importantes por resolver. Por supuesto, la necesidad de energía. Cada día estamos necesitando más energía y la energía tiene que salir de algún lado. Entonces, bueno, podrán descubrir nuevas fuentes de energía o usarlas ya conocidas, o dónde están estas nuevas fuentes de energía. ¿Estarán realmente en el interior de la Tierra? ¿Estarán en el exterior? ¿O estarán simplemente en otros planetas o más allá? Entonces, la geofísica va a ser digamos, esa disciplina de las ciencias que va a apoyar el desarrollo de estas búsquedas de nuevas fuentes de energía. Y como siempre, como he estado diciendo, no necesariamente va a estar limitado a que esté aquí en la Tierra. Contenedores, por supuesto, en el interior de la Tierra u otros planetas para almacenar combustible y o para disponer de desechos no amigables con el ambiente. Aquí también la geofísica tiene un rol, yo creo, importantísimo. Ya ahorita les voy a hablar un poco sobre el tema de hidrógeno, cómo hacer disposal o de disponer de los desechos de CO2 en el interior de la Tierra, o cómo inclusive almacenar hidrógeno para futuro también en el interior de la Tierra. Pero ¿por qué no pensar que podemos disponer de estos desechos en otros planetas, en la misma Luna? O sea, yo creo que son cosas que por lo menos no se escapan a mi imaginación y que creo que puede ser posible en un futuro. Y no necesariamente pensar que estamos limitados al punto de vista tecnología para hacer esto. Entonces, la geofísica yo creo que va a tener estos retos. Otros retos, por supuesto, también importante va a ser el tema de la exploración de metales raros, vanadio, germanio, litio, berilio, etcétera, que los estamos necesitando cada vez más para el desarrollo de tecnología, la robótica, teléfonos celulares, toda la, digamos, computadoras,
monitores. O sea, hay cantidad de aplicación de metales raros y que por supuesto son difíciles de conseguir. Y que el tema de la prospección como tal de estos metales no es fácil. Y que necesitamos desarrollar tecnología, metodologías para poder optimizar como tal la búsqueda de estos metales. Entonces aquí también va a haber otro reto dentro de la prospección como tal geofísica, ¿no? La geotécnica y por supuesto, la caracterización de suelo. Estamos viendo cada día más, digamos, desastres naturales relacionados a geohazard, desplazamiento de los suelos, digamos, temas de seguridad, y esto es algo que se ve muy común todos los días. Aquí en Colombia, por supuesto, es algo muy evidente y está ocurriendo esta misma semana unos desplazamientos que generaron cantidad de muertos. Y yo creo que la geotecnia va a tener un papel también importante. Y en la... Sí, hay un micrófono, creo que hay un micrófono abierto. Bien, okay. Gracias. Entonces pienso digamos, estos son los retos, pueden haber otros más y como parte del panel pueden sugerirlos. Estoy totalmente abierto. Pero esto es lo que se me ocurren y que creo que visualizo como grandes áreas de trabajo como tal de la geofísica y de una manera integral, ¿no? O algo que yo también promuevo es la integralidad como tal de las disciplinas y de ese geofísico integral que debe manejar todos estos, digamos, debe manejar estos niveles de conocimiento para integrarlos y poder producir productos de alguna manera más, y eso, valga la redundancia, integrado. A lo mejor hablaremos en un futuro del geofísico de energía y no necesariamente el geofísico de prospección petrolera o minera, sino de un geofísico más integral, ¿no? Quería tocar el tema por supuesto, de la academia y de las universidades y asociaciones gremiales, porque creo que cumplen un papel importantísimo y han cumplido un papel importantísimo en la historia de la geofísica y que debemos seguir apoyando en estos tiempos, ¿no? Entonces, por supuesto, los centros de investigación y las universidades deben estar alineados, ¿okay? La investigación como tal, no solo la universidad son digamos, el proveedor de talentos para los centros de investigación, sino también, por supuesto, las líneas de investigación deben estar ya de alguna forma definidas para que haya una mejor interacción entre universidades y centros de investigación. En simultáneo también las universidades y las asociaciones gremiales, creo que no solo propician, por supuesto, el intercambio de conocimientos, sino también ofrecen oportunidades laborales. Esto creo que todo lo evidenciamos siempre desde hace muchos años. Por supuesto, los centros de investigación y las asociaciones gremiales no solo también cumplen el papel de propiciar intercambio de conocimientos, sino también interacción con la industria y los entes gubernamentales. Esta triada, de alguna manera, yo creo que es clave para el desarrollo como tal de la geofísica y para, digamos, atacar los nuevos retos que tiene la geofísica en el futuro. Esto no estaría, digamos, totalmente completo, sino está todo alineado con una visión país, ¿no? Y debe haber un lineamiento que, desde el punto de vista gubernamental, que diga hacia dónde vamos. Esto no va a limitar, por supuesto, a los investigadores como tal, que son un poco más rebeldes y que gracias a ellos también podemos dar esos saltos cuánticos, ¿no? Entonces,
en los centros de investigación, universidades, siempre van a existir esas personas que de alguna forma no van a querer estar alineados con esa visión, pero, y que son importantes también, cumplen un papel importante, pero sí creo que debe haber una cierta visión país que oriente como tal hacia dónde vamos en términos de desarrollo de la tecnología y de las necesidades, por supuesto, que va a tener el país. Y el país como tal, por supuesto, también esperaría que estuviera alineado con una visión global, una visión mundial, ¿no? Hacia dónde queremos ir también todos como humanidad. Entonces, creo que este esfuerzo hay que seguirlo manteniendo, hay que buscar que cada vez estos enlaces entre universidades, centros de investigación y asociaciones gremiales se siga fortaleciendo y que, digamos, asociaciones como la SOBG, por supuesto, hay que seguirlas apoyando y que debe seguir adelante. Tuve la oportunidad, por supuesto, de estar tanto en la universidad, desde el punto de vista académico, en centros de investigación, cuando participé en INTEBEP, y por supuesto en las asociaciones gremial, en la SOBG, como presidente y ocupando varios cargos en la junta directiva por muchos años. Entonces esto me ha permitido tener esta visión. Puede estar un poco equivocada, a lo mejor no debe estar, puede estar, digamos, de acorde con lo que pueden estar pensando otras personas, pero esto es lo que veo y creo que así deberíamos trabajar. Entonces, en función de esto y de esta visión país, yo quería traer el tema que es muy moderno actualmente, estos temas de rutas de hidrógeno, que es una visión país. Ya casi todos los países del mundo han escrito sus rutas de hidrógeno y quería hablar un poco acerca de esto, cómo esta visión país o esta visión global de ir a una ruta de hidrógeno y una meta de cero emisiones de CO2 para el año 2050, cómo nosotros como geofísicos podemos ir a acompañar en este proceso y cómo puede ser una gran oportunidad también para nosotros, más allá de pensar de que pudiera ser una desventaja y que se va a acabar el petróleo y ya no vamos a usar más petróleo y ahora todo va a ser energías limpias, renovables y que ya no tenemos trabajo. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, en mi búsqueda de actualizarme, de rehacerme, de buscar nuevas fronteras. He abordado mucho el tema del hidrógeno y desde el punto de vista inclusive del proceso de cómo se genera, digamos, podemos generar industrialmente el hidrógeno, cómo podemos manejar el tema del CO2, etcétera, y estar en línea con estas nuevas líneas de negocio que se están apareciendo. Entonces quería hablarle un poco de esto, de cómo la geofísica entonces puede impactar aquí. Bien, el hidrógeno, como todos lo conocemos, por supuesto es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más liviano como tal, y en la naturaleza aparece como diatómico, o sea, tenemos dos moléculas, dos átomos de hidrógeno. ¿Okay? En forma estable. El hidrógeno como tal se piensa como un vector energético. ¿Qué significa esto? Lo están viendo como una batería, tal cual como lo podemos tener en concepto de la energía. O sea, almacenar la energía en el hidrógeno para poder ser fácilmente transportable. ¿Por qué están pensando en esto? Están pensando en esto porque una manera de obtener hidrógeno de forma, digamos, no contaminante, es lo que llaman el hidrógeno verde, que es un hidrógeno que obtenemos de un proceso muy conocido, ¿okay? Que es la hidrólisis. Y que en el proceso, la hidrólisis, su insumo es el agua y por supuesto usamos una energía para romper esa molécula y obtener entonces de forma separada, en forma estable, moléculas de hidrógeno y de oxígeno.
Entonces, si la fuente de energía que utilizamos para hacer este rompimiento de esta molécula es energía renovable, de tipo eólica, solar, donde no hay ningún tipo de emisión de CO2 en todo el proceso, inclusive en el transporte de ese hidrógeno, si no hay ninguna emisión como tal de CO2, ese hidrógeno es un hidrógeno verde. Eso es lo que, esa es la ruta como tal del hidrógeno. Todo el mundo va hacia el hidrógeno verde y eso es lo que están propiciando a nivel mundial y sobre todo en Europa en términos del hidrógeno. Entonces, lo que hicimos entonces en este momento al hacer esa partición de esta molécula, el rompimiento de esta molécula, a través de usando esta energía, es almacenar parte de esa energía en el hidrógeno, que el cual es fácilmente transportable, porque lo podemos transportar de forma gaseosa a través de tubería, o lo podemos transportar de manera líquida, montado en carrotanques o en barcos, y podemos llevarlo a cualquier parte del mundo. Entonces eso quiere decir que donde podamos tener energía de tipo renovable o países o zonas de la Tierra que gozan digamos, buenas energías eólicas o digamos, radiaciones solares por muchísimas horas durante el día. Entonces, esa energía puede ser transportada fácilmente a través del hidrógeno desde esos sitios a otros sitios del planeta Tierra que, digamos, que puedan necesitarla. Inclusive ese hidrógeno o esa energía que está almacenada en ese hidrógeno la necesitaríamos, digamos, almacenar en algún sitio, en algún tipo de contenedor, para poder ser usada cuando no haya suficiente viento o cuando no haya suficiente luz. Que esa es una de las desventajas que tiene este tipo de energía renovable, que los picos de producción como tal no necesariamente coinciden con los picos de consumo y que entonces vamos a necesitar de alguna forma cuando produzcamos más energía almacenarla y poder guardarla y tenerla para uso posterior. Entonces esto es lo que el mundo está dirigido a esto, a hacer este hidrógeno verde como tal. Hoy en día, digamos, hay un proceso como tal que se llama reformado con vapor, ¿okay? Del gas natural, un proceso petroquímico muy conocido desde hace muchísimos años, en el cual nosotros producimos ciertas cantidades de hidrógeno a partir del metano. El metano, les recuerdo, bueno, obviamente el gas natural, el componente principal del gas natural, es el elemento más, digamos, el compuesto más liviano del gas natural. Tiene otros pesados, que los pesados son líquidos, que los separamos y los reusamos en otro tipo funciona como combustibles líquidos como tal. Pero el metano como tal, si yo lo combino con vapor de agua, por supuesto, introduciendo una energía, y en ese proceso de energía yo hago lo que llamamos el cracking de ese o rompimiento de esas moléculas de carbono e hidrógeno del metano. Yo produzco hidrógeno, por supuesto libre, más un CO2. Ese CO2 que está aquí, si yo no hago captura de ese CO2, este hidrógeno tiene otro color. Ya no es un hidrógeno verde, por supuesto, es un hidrógeno que llamamos gris. Entonces, este hidrógeno gris está produciendo una cantidad de CO2 que hoy día es liberada a la atmósfera. Entonces, por supuesto, es contaminante. Este hidrógeno es usado hoy día en la industria de fertilizantes, cementos. Hay mucha utilidad, por supuesto. El hidrógeno como tal no se está usando como fuente de energía para movilizar un vehículo eléctrico, pero se utiliza con fines industriales. Lo que se habla hoy en día es de hacer captura de este CO2, captura, y eso es lo que llamamos CCS, Carbon Capture and Storage, o Carbon Capture Usage and Storage, en donde podemos no solo capturarlo, sino también reusarlo.
Entonces, si hacemos este proceso con este CO2 que estamos generando a partir de este proceso de reformado por gas, ese gas pasa a ser un gas, perdón, ese hidrógeno pasa a ser un hidrógeno azul, cambia de color. Entonces, aquí hay muchas tonalidades de este hidrógeno en función de qué tipo de energía usamos aquí. Entonces, podemos ir a un hidrógeno turquesa, por ejemplo, si el hidrógeno turquesa utiliza, digamos, fuentes de energía solar o eólica y que además de eso, digamos, no hacemos captura de hidrógeno, sino que producimos de CO2, sino que producimos por pirólisis, que es otro proceso, otros subproductos sólidos como carbón black, etc. Entonces hay muchos colores en la definición del hidrógeno, pero los más conocidos son este gris, que es el que utilizamos actualmente, el más común, que produce contaminación, un hidrógeno azul que combinado con una captura del carbono como tal, y un hidrógeno verde que es el más puro o el ideal que queríamos llegar. Entonces, esto nos está abriendo una posibilidad para el tema de la geofísica, porque estamos diciendo de que todavía hay una posibilidad usando gas, ¿no? Si vemos en términos de las emisiones mundiales, estamos viendo de que, por supuesto, el que produce menos CO2 de todos los hidrocarburos fósiles es el gas natural. Entonces, el gas natural está llamado a ser ese elemento de la transición energética que se necesita para llegar a ese hidrógeno verde. Y por eso yo en lo particular estoy haciendo bastante esfuerzo en dirigirme cada vez más a, no solo desde el punto de vista de exploración, de producción, sino en entender también los procesos de superficie en términos de instalaciones para hacer tratamiento. Para hacer tratamiento de gas natural. Para la cocina. Antonio. Antonio, apaga tu micrófono. Gracias. Entonces, el gas natural, por supuesto, en función de esa meta del año 2050, que yo creo que no se va a cumplir, el gas natural va a ocupar un papel importante en esa transición energética. Un dato importante también es que cómo lucen las proyecciones de inversión. El negocio como tal del hidrógeno en el mundo para el año 2050 va a ser un negocio del orden de 2.5 trillones de dólares. O sea, estamos hablando de 10 a la 18. O sea, estamos hablando de un negocio gigantesco en el cual, por supuesto, va a haber mucho dinero para desarrollo de tecnología. Entonces, no perdamos este norte. Creo que, digamos, trabajar en temas de hidrógeno desde el punto de vista de geociencia va a ser importante. Van a buscar, por supuesto, reemplazar cada vez más el uso de gas natural para uso en generación, para almacenaje de los excedentes de energía renovable. Por supuesto, digamos, en el transporte se va a ir reemplazando el petróleo, el diésel en lo que tiene que ver en aviones, en barcos, trenes. Ya estas cosas están ocurriendo. Ya hay pilotos digamos, de buques que transportan, digamos, buques a base de hidrógeno, aviones. En Europa, sobre todo, hay muchos esfuerzos, Japón, China. Y, por supuesto, hay un aumento creciente en el uso de los fertilizantes y en las refinerías. O sea que necesitamos también hidrógeno en estos sectores. Entonces, esto es un mercado gigantesco que se aproxima y que va a traer mucho dinero para el desarrollo de tecnología. ¿Nos debemos preocupar o no? Estos números todavía nos están diciendo que para el año 2050 no podemos tener una sustitución de los hidrocarburos fósiles, digamos, por hidrógeno.
esto no es posible. O sea, que esto es lo que nos está diciendo todas las nuevas generaciones de geofísicos que están por venir, que todavía hay mucho trabajo en el área tradicional como tal de exploración de hidrocarburos, que son cada vez más difíciles de conseguir, sí, implican otros retos también, pero el área de las energías renovables y de las energías basadas en explotación de hidrógeno verde o amoníaco, también va a proporcionar una gran área de trabajo para todos los geofísicos. Y ya esta sí es mi última lámina, ya no lo sigo aburriendo con este tema. Y las oportunidades entonces que están generando estos nuevos tiempos como tal de la producción de hidrógeno, es que se va a producir tanto CO2 que vamos a necesitar disponerlo. ¿Y dónde lo podemos disponer? Necesitamos obviamente grandes contenedores. Esos grandes contenedores tenemos que, digamos, caracterizarlos. ¿Y dónde están? En el subsuelo. En los grandes yacimientos ya depletados de petróleo y gas que conocemos. Entonces, pero por supuesto necesitamos nuevas técnicas, porque el CO2, aunque es un gas, tiene su particularidad. Necesitamos caracterizar la roca, necesitamos caracterizar el fluido, inclusive que se va a venir, que se va a combinar ese CO2 en el subsuelo. Necesitamos verificar sellos laterales, verticales. Necesitamos monitorear, por ejemplo, el uso de sísmica 4D, lo veo como una herramienta muy útil en el futuro. El monitoreo continuo de estos yacimientos, porque van a venir regulaciones gubernamentales en el que van a, digamos, a presionar a las industrias petroleras, sobre todo, para que garantice que no haya escapes de ese CO2 que estamos almacenando. Entonces, y bueno, y obviamente pensar, también aplicaciones que ya conocidas como para EOR en la recuperación secundaria de petróleo existente. O sea, hay un mundo, digamos, para el geofísico de posibilidades bien importantes en el área de caracterización de estos contenedores. También no solo para CO2, sino también para hidrógeno. Vamos a necesitar almacenar hidrógeno. Ya estas son prácticas que se están haciendo también. ¿Dónde puedo guardar hidrógeno de manera que yo lo pueda recuperar posteriormente? Entonces, el desarrollo de esta área va a ser, lo veo como algo bien interesante. Por supuesto, vamos a necesitar también energías limpias que acompañen a las energías renovables tipo eólica y solar para producir ese hidrógeno verde. Entonces, bueno, ¿cuáles son las geotermias, por ejemplo, la energía nuclear? Y aquí la geofísica, por supuesto, también tiene un rol importante, ¿no? Entonces, creo que más allá de ser una desventaja todo esto nuevo que se está hablando de energía de transición y hacia dónde vamos y que ya se va a acabar el uso de los hidrocarburos fósiles, yo creo que van a haber muchas más oportunidades. Lo que sí tenemos que adaptarnos, tenemos que tener, digamos, desarrollar más tecnología, tenemos que ser más conscientes con el ambiente y de esa manera obviamente vamos a poder contribuir a un futuro mejor de nuestro planeta y, como les recuerdo y mencioné anteriormente, también la posibilidad de ir a otros planetas y hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto los dejo y nomás agradecerles el tiempo dispensado y la atención. Les dejo mi correo de contacto por si quieren hacer alguna pregunta o si quieren que les comparta la presentación. Bueno. Jesús, muchas gracias por la presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Las pueden escribir por aquí, por el chat. Yo las puedo leer. Ha sido una excelente presentación. Gracias, Jesús, por compartir tu investigación, tu experiencia. Bueno, yo voy a aprovechar para lanzar aquí mi primera pregunta. Desde el punto de vista académico, tú que vienes de la Universidad Simón Bolívar y bueno, aquí hay otros profesores, profesor Pepe,
o el profesor Micaela en la Universidad Central, ¿cuáles son esas áreas o esos cursos que aparte de todo el pensum que se viene dando geofísica, principalmente petrolera en esas dos universidades, cuáles son esos cursos o esas áreas de desarrollo académico que los estudiantes en este futuro, con este mundo cambiante, deberían estar expuestos? ¿Cuáles serían esos cursos que se deberían incorporar para prepararlos para este futuro, así como tú lo estás presentando? Sí, digamos, yo tuve la oportunidad, por supuesto, de participar como profesor de la Universidad Central de Venezuela en la maestría en temas de caracterización de yacimientos, pero mi pensar es que yo creo que debemos buscar a un geofísico un poco más integral. Estos temas de integralidad de la geofísica con otras áreas de la geociencia, lo hemos visto ya de hace muchos años y se habló en los años 90, en los años 2000, del geointegrador como tal, que esa persona que necesitábamos que pudiera integrar diferentes disciplinas. Yo creo que al estudiante en geofísica deberíamos exponerlo a que viera, integrara o viera otras áreas de la geociencia. Y no solo orientarlo digamos, particularidades. Es lo que creo, porque recuerdo haber visto muchos geofísicos saliendo de las universidades en las que no, digamos, buscaban siempre explotar el área de petróleo, ¿okay? Sísmica, pero muy poco minería, muy poco estudiar la sismología, estudiar otras áreas de la geociencia que creo que son también muy importantes. Y estos problemas, estos retos que yo presenté hoy aquí, hay que atacarlos de manera integral. Entonces yo creo que necesitamos, por supuesto, materias que sean muy especializadas, pero también necesitamos materias que hagan sensibilizar más al estudiante en términos de cómo ver la geociencia, cómo ver la geofísica como un todo, ¿okay? Y permitirles tener una visión más global y más a futuro de lo que podemos hacer con la geofísica. Eso es lo que pienso yo. Aquí hay personas, por supuesto, como Michael o como el profesor Pepe Regueiro, que tiene mucho más experiencia que yo en la parte académica, pero no sé, eso es lo que pienso, ¿no? Okay. Gracias, Pepe. Veo que quieres comentar. No realmente, prendí el micrófono, se prendió, pero eh, Jesús, gracias por la charla, refrescante. Eh, Te iba a hacer un comentario para agregar en tu timeline de cosas importantes en la geofísica. Y uno de los saltos más importantes, te falta ahí, creo que a final de los años 50, es el salto a la parte digital. ¿Ok? Sí, Ese es tan importante o más que el resto, porque gracias a eso vino todo lo demás, ¿no? Dentro de lo que es los procesos de adquisición, procesamiento, el uso de muchas cosas. Y correcto. tenía una duda, no sé si en el salón hay gente que sepa esto. Yo soy muy neófito en la parte de química, probablemente, la podemos poner en ese caso. Hablamos del CO2 y la eliminación del CO2 y eso. El CO2 tiene un elemento fundamental de la vida que es ese, que es el carbono. ¿Qué se sabe de procesos para craquear, para separar ese CO2? Hay maneras de hacer con eso. Me imagino que el C es un elemento muy buscado para otras cosas y no oigo, no he leído, no oigo mucho de posibilidades de que ese CO2 sea transformado de manera de recuperar ese C dentro de esa molécula. No sé si alguien sabe de eso o tú mismo, de cosas que se puedan hacer, o estoy hablando muchas tonterías en ese sentido. Mira, no lo he visto, o sea, todo el mundo habla, como dices tú, de CO2, o sea, como tal, y yo creo que es por su manera estable. El CO2 es utilizado en la Coca-Cola, en las gaseosas, ¿no? Como tal. Lo que pasa es que
por supuesto, es demasiado CO2 el que vamos a producir. Pero tiene sus usos comerciales, es lo que me refiero. Inclusive cuando lo craqueamos, pero con pirólisis, es otro proceso que es plasma, o sea, basado en plasma. Cuando lo craqueamos el gas, en ese proceso lo llegamos a peletizar, o sea, lo convertimos sólido, y es lo que llamamos el carbón black, ¿ok? No el black carbon, ¿okay? Que es el negro humo, sino el carbon black. El carbon black es un producto que lo podemos utilizar directamente en, bueno, se utiliza en todos los plásticos, en caucho, tiene muchos usos comerciales. Y la tecnología está migrando hacia allá, hacia producir unos dispositivos que son, digamos, basados en plasma, y altas temperaturas, obviamente requiere grandes consumos de energía, en los cuales craquea el gas, separa el hidrógeno y genera un producto sólido, que es un producto sólido que lo puedes mover con una pala. O sea, entonces, ahí sí hay un producto que tiene, digamos, mayor contenido de carbono, ¿ok? Que CO2 como tal. Entonces, quizá puede venir por ahí la respuesta a tu pregunta, pero sí se está trabajando en eso. ¿Okay? Entonces, en lugar de tener un CO2 que después no sabemos qué hacer con él en manera líquida y que tenemos que ver dónde lo disponemos, ¿no? ¿Okay? Pero sí se está pensando, se están haciendo, están desarrollando tecnología ahorita en ese sentido. No sé si hay alguien más que quiera contribuir al respecto en cuanto a este tema químico. Bueno, Jesús, yo no tengo aportes en esa parte química. Tengo unas preguntas y unos comentarios. La principal pregunta, bueno, primero muy agradecido de tu charla y muy feliz volver a verte. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo haces tú para que parezcas tan joven como la última vez que nos vimos? No, yo creo que la última vez que nos vimos estaba tan viejo como ahora. En las mismas canas, ¿viste? O sea, no. Yo creo que también hay un efecto de la cámara que hace que me vea más joven, pero no. Muy bien, excelente. Fíjate, yo coincido plenamente contigo que el carbon storage yo creo que es una gran oportunidad para Venezuela que en nada se ha, bueno, explorado y considerado hasta el momento. Pero yo te digo que tú no vives en Venezuela, la verdad, yo veo la situación institucional de Venezuela tan en el suelo que hasta que a veces me cuesta creer en que eso lo podemos levantar razonablemente en la ciudad. Estoy súper preocupado de las universidades y eso considerando que somos el país que de los pocos que están produciendo, por decir algo, geofísicos en Latinoamérica. No sé si finalmente en Colombia han instalado las carreras de geofísica, que yo sepa, no tal cual. Entonces, si tuviéramos, yo creo que pudiéramos seguir teniendo un buen mercado para nuestros estudiantes en el futuro. Y eso es algo al cual podríamos apostar. Y ahí sí una pregunta, entonces, si entendí bien, el mayor aporte de la geofísica en todo el proceso del hidrógeno es a través del gas, de la conversión de gas a hidrógeno. Sí, digamos, la contribución, por supuesto, del geofísico, donde lo veo es en este tema de transición. O sea, va a haber una transición para llegar al hidrógeno verde tan deseado, ¿okay? Que inclusive va a tardar mucho. Entonces, si nosotros queremos, desde el punto de vista de la industria como tal petrolera, contribuir a esa reducción del CO2, creo que debemos empujar o apuntar hacia el desarrollo del uso del gas natural, porque el gas natural va a ser esa energía de transición, ¿okay? por su
bajo producción de CO2 como tal. ¿Okay? Eso no quiere decir que no podamos producir hidrógeno del mismo carbón, ¿no? ¿Okay? O producir hidrógeno del mismo petróleo, pero por supuesto va a producir altos contenidos de CO2. Entonces, el gas, yo lo veo como esa energía de transición. Entonces, ahí obviamente seguimos teniendo trabajo nosotros como geofísicos, geocientíficos, en que necesitamos apoyar esa actividad. Y la actividad que hay que apoyar es cómo vamos a hacer para disponer de ese CO2, en dónde lo vamos a poder, digamos, almacenar. Porque vamos a producir tanta cantidad de CO2 que la industria no lo va a poder asumir, ¿okay? Por más que traten de reciclarlo. Y a esto le tenemos que añadir, que no he hablado de eso, que están también haciendo esfuerzos por capturar el CO2 que está actualmente en la atmósfera y disponerlo. Entonces, vamos a tener necesidad de mucho storage, mucho digamos, tanques como tal naturales donde reinyectar el CO2. Así lo veo, ¿no? ¿Okay? Y por eso el uso del gas natural es la propuesta. ¿Okay? Sin decir esto que no va a haber trabajo digamos, explotando o buscando petróleo o buscando carbón, ¿no? Porque como mostré, todavía en 2050 tenemos tanta necesidad de energía que el hidrógeno como tal, verde, no lo va a poder suplir. Imposible. ¿Okay? Por más esfuerzo que esté haciendo Europa y por más restricciones que estén poniendo y por más desinversión que se está observando en el área petrolera, igualmente estos aumentos de los precios del petróleo también responden a eso, a la desinversión que ha habido en el área petrolera. ¿Okay? Pero el negocio, para mí, va a haber mucho todavía por hacer en el área de hidrocarburos y también va a haber mucho por hacer en el área de generación de hidrógeno, ¿okay? Para estar alineado con ese plan o visión global, ¿no? Sí, aunque te veas joven, y tú también, Michael, y yo también, yo soy un Tú muchacho también. joven de 66, nada más. Ajá. La mayoría de los que estamos aquí presentes, aún los más jóvenes, eh, van a vivir esta época petrolera todavía el resto de su vida. ¿Ok? Hay que estar claro en eso. Aún estudiantes relativamente con poco tiempo de graduado, va a haber trabajo en la industria petrolera. El problema va más allá. El problema es que el trabajo ha cambiado. El problema no es que no haya la necesidad, sino que se ha transformado a trabajos caseros, se ha transformado a trabajos virtuales, a trabajos un poco más automatizados, una cantidad de cosas que ha hecho reducir la demanda de personal. ¿Ok? O sea, aun cuando existe la necesidad en el área petrolera, en el área minera, etcétera, el entorno de contratación, de demanda de trabajo ha cambiado mucho y lo vivimos todos los que estamos aquí, de una u otra manera. ¿Ok? Yo sí creo, y Michael es tal vez más conocedor, tenemos que siempre ver que la geofísica no es solo la parte sísmica petrolera, que es la más importante, que es la mejor, la que trabaja más fino, pero está la parte social, está la parte geotécnica, está, cuando vas a poner un molino de estos inmensos, necesitas estudios de geotecnia para estudiar el suelo donde van a estar las plataformas de esas cosas. Donde vaya a hacer cualquier desarrollo va a haber un estudio de riesgo, va a haber una serie de cosas. Entonces sí, hay que enfocarse en la parte geotermal que tú no mencionas, pero es muy importante. La Tierra de por sí es una batería geotermal importante. La energía que tenemos es gracias probablemente al Sol y a las reacciones internas de la Tierra y el calor. Entonces ahí hay muchas cosas que hacer. Hay que retomar eso en cuanto, por ejemplo, tú mencionabas el pensum. Hay cosas que no puedes quitar
como son las bases físicas, geológicas de todo lo que hacemos. La gente tiene que aprender propagación de ondas, tiene que aprender otras cosas, pero las aplicaciones sí va a haber que irlas integrando, cambiando. Eso no quiere decir que sea nada nuevo. Yo empecé en la Bolívar haciendo proyectos antes de petróleo, proyectos de geotecnia, proyectos de estudios de suelo BPBS con martillo y sismógrafo de 12 canales en la autopista de Coche, por ejemplo, para los trenes del metro. Estamos hablando de los años, empezando los años 90. Entonces hay muchas cosas. Lo que sí es importante de todo punto de vista es aprender. El estudiante debe enfocarse en un nicho y aprender de muchas cosas. Y la universidad debe ver cómo hace. En Venezuela casi que, como dice Michael, es bien difícil hablar de temas universitarios porque eso está totalmente devastado. Pero como aquí generamos eh, profesionales que son abiertos al mundo, entonces pues ese pensum debe ser un pensum internacional en ese sentido. Sí, Pepe, gracias por comentarlo. Es eso, es que y quizás de ahí viene también el propósito de la presentación, ¿no? O el título, ¿no? Que este mundo cambiante de la geofísica. Realmente nosotros tenemos que cambiar y nosotros tenemos que irnos adaptando. Y estos nuevos tiempos, los que estamos viviendo, todo este tiempo de pandemia y despidiendo gente en las compañías petroleras, buscando integradores, buscando, desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, o sea, de alguna forma que empiezan a tratar de sustituir el recurso humano por un computador o un robot como tal. Bueno, también nos tiene que llevar a nosotros a adaptarnos a esa nueva realidad. Y yo creo que también deberemos trabajar en ese sentido. En ir adaptándonos a una nueva realidad diferente a la tradicional como tal, la que hemos venido conociendo desde hace varios años atrás. Y lo que traté de hoy expresar es eso, que va a haber mucho más trabajo, son oportunidades más bien lo que se nos están presentando, y que lo que tenemos es que tener la mente más abierta para poder visualizar todo esto. Y el estudiante deberíamos prepararlo para eso, para ver todas estas posibilidades y para ir más allá, sin, digamos, descuidar que necesitamos también desarrollar algunas, digamos, desde el punto de vista teórico o conceptual, algunas cosas importantes, ¿no? Técnicas, muy técnicas, sin apartarnos de eso. Pero sí necesitamos esa visión integral de la geofísica para poder adaptarnos y montarnos en el bus en el cual ya se ha montado mucha gente, en el cual tenemos que dirigirnos todos. Entonces, en la academia, por supuesto, yo creo que es la principal, la que está llamada a ese trabajo, y es la que debería formar ese geofísico del futuro que siempre hablamos también hace muchos años, del geofísico del futuro, un geofísico totalmente diferente al que conocemos hoy día. ¿Okay? Eso es lo que creo. Y Michael, obviamente, me da mucho dolor todavía seguir escuchando de que la geofísica en Venezuela sigue tan mal, o digamos el país, la situación país como tal, sigue tan mal, de que las universidades son por supuesto las más golpeadas eh, yo, bueno, a veces pierdo la esperanza, otras veces la recupero, pero bueno, yo creo que hay que seguir pensando en que Venezuela sí tiene un futuro y que Venezuela en algún momento va a salir adelante, y el recurso humano que se está preparando hoy en día, ese recurso humano es el que va, por supuesto, a enfrentar los nuevos retos que tiene Venezuela. Y todas estas cosas no se escapan a lo que en Venezuela también podemos aplicar. Okay. No sé bien quiénes son, exacto, por Ricky Martin y Stefan. Ok, yo creo que hay un micrófono abierto. Jesús. Pero ella está hablando de Ricky Martin. Una de las cosas que tenemos que hacer es sustituir algunos cursos del currículum general y poner TikTok 1
Instagram 2 y alguna de esas cosas para que la gente pueda ir enterándose de esas cosas. Exacto. Em, Jesús, o no sé si alguien más que tenga un contacto más directo con PDVSA adentro. ¿Cómo ven ustedes ese tema del CO2 storage? ¿Eso es un tema dentro de PDVSA? Porque indudablemente va a tener que ser PDVSA el motor de impulsar ese tema en Venezuela. Yo me acuerdo de un congreso en Alemania hace 10 años y eso fue solamente, el 80% fue sobre CO2 storage. Entonces, yo sí comparto contigo que eso es el futuro de Venezuela, también de punto de vista económico, que lo que podemos ofrecer al mundo en esa periodo sin o post petróleo. Y yo creo que esto hay que hablarlo y hay que hacer un plan nacional en ese sentido, pero PDVSA es ahí número uno. No, por supuesto. Si me Bueno, permite, no sé, Pepe. no, si me permite, sí, si me permite un poquito la palabra en ese sentido, Michelle, Venezuela tiene muchos años que comenzó a hacer inyección de carbón, de CO2, perdón, en algunos de sus yacimientos. Yo me acuerdo ya en los años 90, eh, no he estado directamente involucrado, pero sí íbamos a hacer algún proyecto. No me acuerdo el nombre del campo, es por allá por Anzoátegui, en algún lado entre Anzoátegui y Guárico, donde se estaba comenzando la inyección de CO2, pero como método de producción, no para el storage. Pero sí hay bastante experiencia en el manejo. Creo que en otras zonas de Venezuela también, no tengo los datos, vienen de reuniones y de conversaciones que han tocado el tema en algún momento. Eh, sí se ha manejado el CO2 como elemento de inyección en yacimientos para mejorar la producción, no para hacer eso. Pero el hecho de tener la tecnología del petrolero, del ingeniero, es importante como experiencia, porque el proceso es similar. Entonces, la parte de ingeniería probablemente se ha manejado. Lo que no tenemos es delimitado, creo yo, no hay un estudio sobre las zonas que serían buenos, como dice Jesús, buenos pipotes, buenos recipientes, buenas bombonas para inyectar ese CO2. Entonces, este estudio es importante hacerlo donde podemos inyectar el CO2, no como elemento de mera producción, sino como elemento de storage. Eso creo que sí está en pañales y ese de por sí es un proyecto importantísimo, interesante que podría comenzar a proponerse desde los centros de investigación y las universidades. Exacto. Yo le añadiría a eso, Pepe, el hecho de también almacenar hidrógeno. Hidrógeno es una molécula más pequeña, tiene otras propiedades. Entonces tenemos que buscar ciertas características del contenedor como tal que, digamos, que tiene que cumplir, ¿no? Desde el punto de vista del yacimiento como tal, para poder reinyectar, inyectar el hidrógeno y poder recuperarlo posteriormente. ¿Okay? Eso es otra posibilidad también a futuro. Pero por supuesto, inicialmente podemos pensar que vamos a inyectar un CO2 que va a hacer un trabajo de recuperación secundaria para producir petróleo remanente que tenemos en el yacimiento y que ese mismo petróleo todavía va a seguir siendo negocio, ¿no? O utilizable, ¿no? Pero, y al mismo tiempo estamos haciendo un disposal del CO2 que se está metiendo en el yacimiento. Por supuesto, aquí hay muchas cosas que entender en cuanto a estos temas, porque si yo tengo una planta donde yo estoy produciendo ese CO2, lo ideal es que yo también tenga el contenedor cerca y no transportarme grandes distancias con el CO2 para después hacer disposal, ¿no? ¿Ok? Porque voy a tener un tema de transporte, voy a tener involucrado costos de transporte que hacen que el proceso vaya a ser más costoso. Entonces, casi que las plantas van a tener que estar ubicadas, o estas refinerías van a tener que estar ubicadas cerca de repositorios o acceso a estos contenedores subterráneos. Igual con el tema del hidrógeno. Igual con el tema del hidrógeno. En estos días tuvimos una reunión con la gente de VAPA que está haciendo un trabajo muy bueno en
en propagar muchas ideas de este tipo de cosas y creo que se planteaba el gran potencial que tiene Venezuela de producir hidrógeno, tanto por sus fuentes de agua como sus fuentes de energía alterna, ¿no? Solar Viento, solar y la misma hídrica, ¿no? Nosotros tenemos un potencial hídrico bastante fuerte, entonces esa es otra área donde el geofísico puede colaborar de una manera importante. Entonces, algo así. Te iba a hacer un comentario muy rapidito también. En una de las láminas dice llegar a emisiones cero de CO2. Ese término creo que está mal utilizado. Hay que hablar de net zero, porque si no queremos generar CO2, vamos a tener que matarnos todos nosotros que generamos CO2 y matar las plantas y matar todo ese sistema, ¿no? En inglés net zero, exacto, net zero. Sí. No es... Pero el net, porque lo que quiere es balancear el estado del carbono el carbón en la Tierra. Pero a veces la gente habla de eso, ¿no? De que vamos a eliminar las emisiones de CO2. No podemos, pues tendríamos que morirnos nosotros que producimos CO2 también en el sistema. Sí, correcto. Hay otras fuentes de CO2 digamos, que existen y que no dependen de los hidrocarburos como tal. O sea, sí, no, totalmente. Y que además son importantes, y que además son muy importantes, ¿no? Correcto. Sí, Gabriela, tu pregunta. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Micael, por sus intervenciones. Siempre es refrescante y muy bonito escucharlas a ustedes. Estamos llegando al final de la presentación. Jesús, en nombre de la SOBG, queremos agradecerte una vez más por hacer este trabajo, esta presentación. Nos has educado, particularmente muchas de estas cosas son nuevas para mí. La SOBG te pide que siempre estés presente, que mantengas el vínculo con nosotros, que compartas tu conocimiento también. Quizás el año que viene pudiéramos otra vez tenerte aquí como presentador. Okay. A todos los participantes, recuerden que en el mes de marzo, nuestra charla, vamos a tener al profesor Miguel Bosch. Él va a traer su presentación que hizo durante la ESG Latinoamérica, Nuevos Paradigmas en Inversión Sísmica. Estén atentos para la fecha, va a ser alrededor entre el 10 y el 15 de marzo. La información se va a hacer llegar por todos nuestros medios. Y bueno, ha llegado el final de esta presentación, son casi las 2:30. Muchísimas gracias a todos por participar, los esperamos el mes que viene. Vale, bueno, muchas gracias de nuevo a todos y un gran abrazo, se les quiere mucho. Chao, luego, chao, chao, Jesús. Estamos en línea. Un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego, muchas gracias.